Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a introducir un nuevo concepto, que es el concepto de sistema de inecuaciones, en este caso con una sola incógnita y de primer grado. Es decir, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener dos inecuaciones de primer grado con una incógnita, las cuales cada una de ellas por separado va a tener una solución. Ya recordáis que cuando solventábamos ecuaciones de primer grado con una sola incógnita, lo que teníamos era un valor para el cual esa inecuación se cumplía. A partir de ese valor, ya fuera hacia arriba o hacia abajo, se cumplía la inecuación. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso vamos a tener dos inecuaciones. Y si os acordáis, en un sistema siempre se tiene que cumplir que la solución del sistema sea compatible para ambas inecuaciones. Lógicamente en el caso de que sea un sistema compatible, porque si llegamos a una solución que es completamente imposible que sea entre sí, entonces llegaremos a que el sistema no tendrá solución. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este caso tendremos que ver qué tramo nos permite cumplir la primera inecuación, qué tramo nos permite cumplir la segunda inecuación y ver en qué puntos ambos tramos son comunes. Entonces, en esa intersección entre intervalos que veremos ahora cómo podemos graficarlo y cómo podemos expresarlo, tendremos la solución de nuestro sistema. Entonces, traemos aquí un ejemplo que es el siguiente. 2x más 3 será menor que 7 y 5x menos 1 será mayor que 9. Entonces, en este sistema, de nuevo, vemos que tenemos dos inecuaciones. Entonces, como hemos dicho, lo primero que vamos a hacer es resolver cada una independientemente. Entonces, ¿qué tendremos aquí? Pues la primera de ellas será 2x menor que 4, es decir, x menor que 2. Por lo tanto, el primer sistema tendrá como solución que x pertenece al intervalo todos valores menores que 2, es decir, desde menos infinito hasta 2, el 2 sin incluir. Y el segundo sistema, que lo vamos a resolver aquí, 5x será mayor que 10, por lo tanto, x será mayor que 2. Entonces, si os fijáis, en este caso tendremos que serán todos los números pertenecientes a x mayor que 2. Es decir, que x pertenece a 2 infinito. Y justo en este caso, en este sistema, tenemos un ejemplo en el cual la solución del sistema, lo que tendremos que hacer será hacer una intersección entre ambos intervalos, es decir, entre el intervalo menos infinito 2 y el intervalo 2 infinito. ¿Qué es lo que ocurre? Que si os dais cuenta, si lo pintamos en la recta, yo puedo pintar aquí la recta, coloco aquí el 0, aquí el 1, aquí el 2, de aquí para la izquierda sería el resultado de los valores del primer intervalo, es decir, este sería el intervalo 1, y justo de aquí para la derecha sería la solución del segundo de los intervalos, es decir, todos los valores de por aquí. ¿Cuál es el problema? Que en este caso no existe ningún valor el cual sea común para ambos. ¿Por qué? Porque como podéis ver, uno es del 2 hacia la izquierda y otro es del 2 hacia la derecha. Podemos comprobarlo con un número cualquiera. Es decir, si yo por ejemplo cojo el 1, que pertenecería al intervalo de esta solución, debería de cumplirse la primera inecuación, pero no la segunda. Entonces, para x igual a 1, tengo en la primera inecuación sería 2 por 1 más 3 menor que 7. Es decir, 2 por 1, 2 más 3, 5 menor que 7. En efecto, la cumple. Me voy a la siguiente, que en esta no debería de cumplirse, porque pertenece al primer intervalo. Es decir, 5 por 1 menos 1 mayor que 9. 5 por 1, 5 menos 1, 4 mayor que 9. Por lo tanto, tal y como hemos visto, no se cumple. Y si hacemos lo mismo con un punto del segundo intervalo, como por ejemplo x igual a 3, en x igual a 3 debería de cumplirse el segundo intervalo, pero no el primero. Es decir, debería cumplirse la segunda inecuación y no la primera. Por lo tanto, vamos a comprobarlo. 2 por 3 más 3 menor que 7, es decir, 2 por 3, 6, más 3, 9 menor que 7, tal y como habíamos previsto la primera inecuación no se cumple, y en el segundo caso, 5 por 3 menos 1 mayor que 9. Es decir, 5 por 3, 15 menos 1, 14 mayor que 9, en efecto se cumple. Entonces, si os fijáis, aquí tenemos justo un sistema que es un sistema de inecuaciones incompatible, porque no existe ninguna ecuación que me permita, no existe ninguna solución de mi inecuación que me permita el tener una solución que sea común para ambas.
Entonces aquí tenéis un caso en el cual no tendríamos ninguna solución en común. Sin embargo, ahora vamos a ver otro caso en el que es posible que tengamos una solución que tenga cosas en común. Y será el siguiente sistema, que tendremos 3x menor o igual que 12 y menos 2x más 5 mayor que 7. Por lo tanto, como siempre, lo primero que hacemos es resolver cada uno de los sistemas, cada una de las inecuaciones. En este caso de arriba, x será menor o igual que 4, y en este caso de abajo, menos 2x será mayor que 2, es decir, que x será menor que menos 1. Acordaos que como multiplico a la izquierda y a la derecha, bueno, mejor dicho, como divido entre menos 2 para quitarme este menos de aquí, tengo que cambiar el signo. Entonces, el primer intervalo, ¿qué soluciones tiene? Pues el primer intervalo tiene las soluciones desde menos infinito hasta el 4 incluido. Es decir, que x pertenece a menos infinito, 4 incluido. ¿Por qué? Porque son todos valores menores o iguales que 4. Y sin embargo, en el segundo caso, ¿qué tendremos? Tendremos aquellos valores que sean menores que menos 1. Es decir, que pertenezca a menos infinito, menos 1, sin incluir. Entonces, aquí sí que tenemos valores en común. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, estos van desde menos infinito hasta 4 y estos van desde menos infinito hasta menos 1. Entonces, vamos a pintarlos en la recta. Yo aquí tengo el 0, 1, 2, 3 y 4. La primera solución serán todos estos valores de aquí, incluido el propio 4. Y la segunda solución, que la voy a pintar en rojo, tendremos aquí el menos 1, serán todos estos valores de aquí. ¿Por qué? Porque es desde el menos 1 hacia la izquierda. Entonces, si os fijáis, desde el menos 1 hacia la izquierda tengo soluciones en común. Por lo tanto, la solución de mi sistema, como la solución del sistema siempre se tiene que cumplir para ambas inecuaciones del sistema, aunque tenga dos o tenga infinitas inecuaciones, siempre se tiene que cumplir la solución para todas y cada una de las inecuaciones, al igual que hacíamos en los sistemas de ecuaciones normales. Cuando yo tengo un sistema de ecuaciones, un sistema de cualquier tipo, la solución que obtengo se tiene que cumplir para todos y cada uno de los elementos del sistema. Entonces, en este caso, ¿qué ocurrirá? Que la solución será x perteneciente a menos infinito menos 1. ¿Por qué? Porque son los puntos que tengo en común y podemos comprobarlo. Si yo cojo un punto que pertenezca a esta solución, tendré que se cumplirá la primera y la segunda inecuación. Si cojo un punto que esté entre el menos 1 y el 4, es decir, en este trozo de aquí, si cojo un punto que esté en este trozo de aquí, en este trozo azul, solamente se cumplirá la primera ecuación, la primera inecuación. La segunda no, porque ya no tienen esa cosa en común. Y si cogiera uno del tercero, es decir, uno de esta zona, lo que tendría sería que no se cumpliría para ninguno de los casos. Entonces, vamos a comprobarlo. Lo primero, hemos dicho, para, por ejemplo, x igual, vamos a poner a menos 2. X igual a menos 2 debería de cumplirse en ambos casos. Pues, ¿qué tendré aquí arriba? Tendré que 3 por menos 2 tendrá que ser menor o igual que 12. 3 por menos 2 menos 6, menor o igual que 12. La primera se cumple. Y menos 2 por menos 2 más 5 mayor que 7. Es decir, menos 2 por menos 2, 4, 4 más 5, 9, mayor que 7. Por lo tanto, se cumple. El primer trozo lo tenemos correcto. Me voy con el siguiente. En el siguiente hemos dicho que solamente se debería cumplir para la primera inecuación, porque, como vemos, solamente tiene parte negra, es decir, esta parte azul solamente es del primer sistema. Entonces, por ejemplo, el 0, que es el más sencillo, para x igual a 0, tendré que el primer sistema, 3 por 0, es menor o igual que 12, es decir, que 0 es menor o igual que 12, por lo tanto es correcto. Y sin embargo, en el segundo sistema no debería cumplirse. Menos 2 por 0 más 5 es mayor que 7, por lo tanto, menos 2 por 0, 0 más 5, 5 mayor que 7 es falso, tal y como habíamos previsto. Y ahora, por último, del tercer apartado, del tercer trozo de nuestra gráfica, tendremos que será para ninguno de los dos sistemas. Es decir, x igual a 5, ¿qué nos quedará? Pues nos quedará que 3 por 5 tendrá que ser menor o igual que 12, es decir, que 15 es menor o igual que 12, por lo tanto no se cumple tal y como habíamos previsto, y menos 2 por 5 más 5 tendrá que ser mayor que 7, es decir, menos 2 por 5, 10, menos 2 por 5, menos 10 más 7, menos 3, mayor que 7, tampoco se cumple.
En efecto, hemos llegado a la solución correcta porque de aquí para la izquierda, es decir, en este intervalo, es cuando realmente se cumplen ambos sistemas. Entonces, chicos, como veis, no tiene ninguna complicación. Lo único que tenemos que encontrar son sistemas, es decir, este tipo de inecuaciones, una ligada a la otra, ver para qué intervalo se cumple cada una de ellas en caso de que sea posible que se cumpla para algún intervalo, y después, cuando hemos averiguado el intervalo de cada una de ellas, simplemente cruzarlos y ver qué soluciones tienen. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadmelo en los comentarios y nosotros lo intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.